buenas tardes a todo el pueblo dominicano en Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución del año 2010. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar con el señor Jesús Celada, quien es especialista en políticas públicas sobre discapacidad, y vamos a conversar sobre el derecho a la inclusión educativa, social y laboral de todas las personas con discapacidad en la República Dominicana, recordando aquel artículo 58 de la Constitución de la República que establece la obligatoriedad para el Estado Dominicano de promover los derechos, todos los derechos fundamentales de esta población, de las personas con discapacidad. No sin antes, vamos a escuchar el editorial de nuestra semana y vamos a ver qué hizo el Defensor del Pueblo durante esa semana. Comencemos. Nuestras vías públicas no pueden convertirse en un cementerio. Para nadie es un secreto el carácter esencialmente agresivo y poco amigable de las ciudades y municipios de la República Dominicana para con las personas con discapacidad. Lo normal en nuestro país es que en cualquier calle, acera, parque, puente peatonal, escalera, edificio público o privado, cementerio, puerto, aeropuerto, en fin, toda infraestructura civil, los obstáculos y peligros abundan y son la regla lamentable. Pero las cosas se agravan si tomamos en cuenta las innumerables manifestaciones de imprudencia garrafales por parte de choferes de carros, jipetas, camiones, autobuses, que ponen en peligro no solo la vida de los transeúntes, sino de ellos mismos. Mención especial merecen algunos motociclistas que desde hace varios años se han dado la libertad de desacatar las normas más elementales de tránsito, como si las leyes y reglamentos en la materia no les aplicara formalmente. Desde cruzar los semáforos en rojo, transitar sobre las aceras, hasta usar elevados y otras estructuras vedadas a las motocicletas, el libertinaje campea por sus fueros. Lo antes dicho es la razón por la cual no debe de sorprendernos el hecho de que nuestro país, desde hace tiempo, figura entre los primeros lugares en el índice de muertes y heridos por accidentes de tránsito, solamente superados por países en guerra constante como Afganistán o Siria. En el epicentro de este cataclismo, no solo urbanístico sino también cívico, se encuentran nuestros compatriotas, conciudadanos y visitantes internacionales con discapacidad. Ya esto no es una cuestión de vanguardia arquitectónica o de retórica de los nuevos derechos y objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto se habla en la actualidad, sino una cuestión de seguridad pública e integridad física y psicológica de las personas. Desde este programa no solo hacemos un llamado a la conciencia de las autoridades nacionales y municipales sobre este problema, sino también una exhortación a todos nuestros conciudadanos a que nos organicemos de forma sana y eficiente para que entre todos podamos exigir y construir soluciones y políticas públicas coherentes, sensatas y realizables en favor de las personas con discapacidad, por un principio republicano y fundamental que nos ampara a todos, la igualdad ante la ley y el derecho humano a la vida. Muchas gracias. Como iniciativa del Defensor del Pueblo, fue desarrollado el primer bloque temático del seminario Derecho a la Inclusión Educativa, Social y Laboral de las Personas con Discapacidad, durante el cual panelistas nacionales e internacionales expusieron respecto al tema de educación inclusiva. Durante esta primera parte contamos con la presencia de Roberto Quirós, primer suplente del Defensor del Pueblo, como moderador,
Lucía Vázquez, directora general de Educación Especial del Ministerio de Educación, entre otros. Otro de los temas tratados en este seminario inclusivo durante el segundo bloque temático fue el desempleo de mujeres con discapacidad. Según los datos ofrecidos por los expositores, el desempleo en esta población es casi 3 veces menor que el desempleo de los hombres con discapacidad. El tercer bloque fue abierto con el tema Salud Inclusiva. El defensor del pueblo se reunió con Danilo Ginebra, CEO de Altiz Dominicana, con el objetivo de trabajar iniciativas en conjunto para impulsar las acciones que realizan en la institución, como es el caso del despliegue y propagación de la Constitución animada para niños y niñas, con el propósito de garantizar los derechos de los dominicanos en todo el país. Con el propósito de apoyar la cultura local, el defensor del pueblo y parte de su equipo estuvo de visita en las instalaciones del taller de artesanías Hermanos Guillén en Yamasá para conocer el trabajo que realizan y cómo impulsar la labor de estos defensores de la cultura y su contribución a la construcción de la ciudadanía. El defensor del pueblo firmó un convenio con los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC con el objetivo de unificar esfuerzos entre ambas instituciones en busca de edificar y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del país a través de las capacitaciones sobre derechos y deberes de todas las personas. Durante una entrevista realizada en el programa matinal de Telemicro, Canal 5, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, consideró que los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre crean caos para retener vehículos y cobrar multas en vez de llevar una ciudadanía responsable sobre la base de la organización. Ulloa dijo que hay órganos que no están asumiendo su responsabilidad. De vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar con nuestro invitado especial, un gran amigo que hemos traído desde España, el ingeniero Jesús Celada. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo se siente? Buenas tardes, Nilo. Un placer acompañaros aquí en este medio y de verdad es un orgullo para mí participar aquí. ¿Cómo se ha sentido en la República Dominicana? ¿Cómo ha sido la acogida en nuestra tierra, en nuestra isla? Pues como cabía esperar, pueblos hermanados, pues uno se siente como en casa y la verdad es que me da pena abandonar el país mañana, pero estoy convencido de que volveré. Bueno, siempre bienvenido a nuestro país y sobre todo porque usted ha tenido una amplia trayectoria en esta materia sobre la inclusión social, educativa, laboral, incluso deportiva, olímpica, de las personas con discapacidad. Y sabemos que el ingeniero Celada tiene de formación de base, ingeniería en geodesia y cartografía, estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid, estudios de ingeniería y de las telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en dirección y liderazgo en administraciones públicas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y sabemos que en el año 2015 ocupó una función muy importante en el tren administrativo de España como subdirector general de Diálogo Civil en la Dirección General de Políticas de Discapacidad. En el año 2018 fue nombrado director general de esa dirección general que es dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es un ministerio que en República Dominicana no tenemos. No tenemos tenemos instituciones que tienen que ver con políticas públicas, políticas sociales, pero no tenemos un ministerio que tenga que ver estrictamente con eso. Y desde mayo del año 2021 es diputado y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, es decir, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, Nilo. Muy bien. Bueno, estamos aquí para conversar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Señor Celada, ¿qué debemos entender por persona con discapacidad? ¿Y en qué momento comenzaron a surgir todos estos derechos, este movimiento, si lo podemos decir así, este movimiento jurídico, este movimiento político jurídico de defensa de los derechos de las personas con discapacidad? Pues mira, Nilo, es una primera pregunta que yo me hice, como tú muy bien has explicado mi background, que te agradezco porque ha sido muy detallado.
yo empecé como ingeniero en la Administración Pública Española y desde hace 11 años me he dedicado de pleno a las políticas de discapacidad con un alto grado de responsabilidad. Incluso en mis 3 últimos años he sido el director general de políticas de discapacidad del Gobierno de España, coordinando todas las políticas a nivel nacional, ¿no? Dependiente del Gobierno, y con lo cual ha sido un orgullo. Y cuando un ingeniero aterriza en el ámbito de la discapacidad, como me sucedió a mí de manera voluntaria en el año 2011, lo primero que hice fue saber qué es una persona con discapacidad, ¿no? Porque unos sí y otros no. ¿Y qué hice? Pues remitirme al documento que hay oficial, que es un documento de la ONU, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también, por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud, a ver qué decían, ¿no? Entonces dicen que la discapacidad es la suma de 3 factores, ¿no? Unas que son las deformaciones, las partes más físicas, las que de manera evidente podemos decir que una persona tiene o no una discapacidad, pero luego están las limitaciones y las restricciones a la hora de llevar a cabo una vida ordinaria. Es decir, si yo me levanto por las mañanas y me cuesta asearme, aunque no tenga una deformación, a lo mejor me cuesta por otras razones, luego yo ya tengo un grado de discapacidad. Si resulta que luego yo no puedo coger un autobús por las limitaciones que tenga, también tengo un grado de discapacidad. Si yo no puedo comunicarme con mis familiares, pues porque tengo un problema comunicativo, pues también tengo un grado de discapacidad. Entonces, al final, el concepto de persona con discapacidad, muy importante también la terminología, ojo al dato, personas con discapacidad, establecido por la ONU y por la Convención, es la suma de esos 3 factores: deficiencias, limitaciones y deformaciones a la hora de llevar a cabo una vida lo más normal, dentro de la normalidad posible, ¿no? La suma de estos 3 factores las valoran, en el caso de España, las valoran lo que se denominan equipos de valoración de la discapacidad, que someten a un estudio a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana, y determinan esos 3 factores: las delimitaciones, las deficiencias y las deformaciones. Y en base a eso nos asignan un porcentaje de discapacidad. Todos al final podemos tener un porcentaje de discapacidad más o menos grande o más o menos pequeño. En el momento en que ese porcentaje supera el 33%, esas limitaciones, esas deficiencias, esas deformaciones suponen un 33% en nuestra vida diaria, automáticamente se nos clasifica como persona con discapacidad. La primera pregunta que me hice. La segunda, coincido contigo. ¿Y en qué momento empiezan a surgir la demanda y los derechos enfocados a esta parte de la población? Muy buena pregunta. Pues mira, surgen, depende de los países, ¿no? Y surgen casi siempre más a raíz de las propias personas con discapacidad, como no podían ser menos, porque siempre la sociedad va por delante de los gobiernos. En el caso de España es un caso atípico, que es verdad que no pasa tampoco en otros países de la Unión Europea, y es que esa demanda de derechos surgió de un colectivo muy concreto, que era el de las personas ciegas. Y te voy a decir la cifra, ni más ni menos que hace 93 años. En el año 1938, 94 años ha hecho ahora, Estamos hablando de la Guerra Civil Española, por lo menos ya finalizando la Guerra Civil. Efectivamente. En una época en la que había personas que se habían quedado ciegas con motivo del conflicto bélico que existía en España, de la Guerra Civil Española, esas personas reivindicaban sus derechos, ¿no? Y fue el primer movimiento asociativo en torno a la discapacidad que reivindicaba sus derechos. Insisto, por delante de los gobiernos y por encima de otras discapacidades que todavía no habían demandado sus derechos. Después del colectivo de personas ciegas, rápidamente, unos años más tarde, pero también estamos hablando de varias decenas de años, las personas sordas hicieron el mismo paso, dieron el mismo paso, reivindicar sus derechos. Pero es que después vinieron las personas con discapacidad física, Nilo. Y poco después llegaron también las personas con discapacidad intelectual. Y a día de hoy, casi 100 años después, existe un tejido asociativo muy rico, que son los que inicialmente empezaron a pedir sus derechos. En España, pongo el ejemplo español, ¿cuándo empezaron realmente a materializarse esa petición de derechos? Pues mira, hubo un hito muy importante en el año 82, hacia los años 80, y te diría que de manera globalizada en casi todos los países del mundo, hacia los años 70, 80, es cuando empieza a materializarse y a trasladarse en normas y en leyes las demandas de las personas con discapacidad. Aquí mismamente también, en Dominicana, existe una ley que es del año, es verdad que es reciente, es del año
año 2013, la 513, que contempla ya los derechos de las personas con discapacidad. Pero también había leyes anteriores, ¿no? Entonces, te diría, por poner una fecha más o menos a nivel global, entre los años 80, 90, 70, 90, es cuando empieza realmente a materializarse en normativa algo que, insisto, la sociedad venía demandando desde hacía ya muchas decenas de años atrás. Bueno, y también, como nosotros hemos visto en otras ramas del derecho, el término de la Segunda Guerra Mundial también impulsó o pudo haber impulsado esas oleadas jurídicas a raíz de muchas cosas que se descubrieron una vez vencida la Alemania nazi, con algunos temas que ocurrían y que no se hablaban a nivel internacional con respecto a algunas políticas que tenía ese gobierno que lamentablemente hubo en Alemania durante ese periodo, en los años 30 y hasta mediados de los años 40, que es el régimen nazi, que ciertamente tenía una política perversa, aviesa, inmoral, vamos a decir también con unos trastornos intelectuales, que es, vamos a decir, una política basada en unos criterios raciales y unos criterios también de unos estándares, pudiéramos decirlo así, unos estándares que ellos entendían que debía tener la población. Entonces no solamente hubo un exterminio de judíos, no solamente hubo un exterminio de gitanos, de comunistas, etcétera, etcétera, sino que también era objeto de la política de exterminio de las personas que ellos entendían que no encajaban en su modelo, que estamos hablando de personas con discapacidades como usted menciona, que son discapacidades físicas, pero también discapacidades del nivel cognitivo o del nivel intelectual también. O incluso orgánicas, ¿no? Que es otro tipo de discapacidad también existente. Y mira, ahí te diría que añadieras a ese vocabulario que trae unos recuerdos muy malos, fatídicos, de la época del régimen nazi en Alemania, y era el de cáscaras vacías. A las personas con discapacidad se les llamaba cáscaras vacías, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nacían y directamente, pues como una cáscara vacía, no tenía contenido y había que tirarles a la basura. Y esa era la definición que daban de las personas con discapacidad en la Alemania nazi. Muy bien, señor Zelada, ¿cuál es, de acuerdo a su experiencia, ya que nosotros hemos visto que usted no solamente ha luchado desde la sociedad civil, sino que ha tenido una posición privilegiada en el sentido de que está en el tren de la administración pública, es decir, que puede tener la posibilidad de ver una generalidad, no solamente de España y de Europa, sino también con sus conexiones internacionales, puede darse cuenta de cuál es el estado de la situación. En España y en algunos de nuestros países, ¿cuáles son las discapacidades más comunes que se presentan? Pues mira, para saberlas lo importante es tener un censo, ¿no? De cuánta población tiene discapacidad y qué tipo de discapacidad. Pero igual, siguiendo ahora mismo las estadísticas y los censos que hay a nivel mundial, hay todas las discapacidades que pensamos, las físicas, las sensoriales, pero hay dos que en concreto preocupan muchísimo. Y voy a ser breve y las voy a citar rápidamente. Una es el autismo y la salud mental. Fíjate, por daros un dato, el autismo, me he encontrado muchos casos de personas con autismo aquí en Dominicana, pero el autismo, fijaros, hace 20 años se diagnosticaba un nacimiento de cada 1000, uno era un bebé con autismo. Se estima ahora mismo que, tanto estadísticas europeas como americanas, en 1 de cada 70 nacimientos hay una persona con autismo. El dato es desgarrador, ¿no? Y el segundo que decía es la salud mental. A raíz de la pandemia del COVID, en España la salud mental es la discapacidad número 1 en jóvenes menores de 18 años. Con lo cual, salud mental y autismo son esas discapacidades que llamamos emergentes, que están preocupando a la sociedad. Bueno, estamos hablando de que, al parecer, no solamente podríamos decir que con esa pregunta uno pudiera entender que lo más común serían discapacidades físicas. Y estamos hablando de que usted está mencionando que son expresiones de discapacidad que son del nivel intelectual o del nivel mental, vamos a decirlo así. Psicosociales, como las denomina. Psicosociales. Discapacidades psicosociales son la denominación correcta. Interesantísimo. Bueno, vamos a seguir con nuestra entrevista, no sin antes ver y escuchar nuestra tradicional constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo, que en el capítulo de hoy está relacionado con ese tema. Adelante. Derechos que disfrutamos. Segunda parte. Derecho a la seguridad social. En la República Dominicana, se estimula el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso y protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Así, el Estado garantiza
que todos los dominicanos y dominicanas tengan las condiciones adecuadas para vivir. Derecho a la salud. En nuestro país se protege la salud. El Estado pone al alcance el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. También realiza campañas de vacunación para la prevención de enfermedades como el COVID-19. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Las leyes de la República regulan el horario, los sueldos, vacaciones y seguridad dentro del Código Laboral. Todos los empleados de las empresas privadas tienen el derecho de formar sindicatos para hacer reclamos y así mejorar las condiciones de trabajo. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. Nuestro Estado declara obligatoria la educación a nivel inicial, básico y medio. Para formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, es obligatoria la instrucción en la formación social y cívica. Derechos culturales y deportivos. Derecho a la cultura. Toda la población tiene derecho a participar y actuar con libertad en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de las obras artísticas y literarias. Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. En los próximos capítulos, veremos más derechos que gozamos en la República Dominicana. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y estamos conversando con el señor Jesús Celada, quien es especialista y también un funcionario público español dedicado a las políticas públicas sobre discapacidad. Y bueno, antes de irnos a la pausa y antes de ver nuestra constitución animada para niños y niñas, estábamos conversando sobre un tema muy particular que mencionó el señor Jesús Celada sobre las estadísticas. Recordemos que en nuestros países una de las debilidades fundamentales que tenemos es precisamente, Jesús, la ausencia de algunas estadísticas. Por lo menos en República Dominicana tenemos la Oficina Nacional de Estadística, tenemos el Ministerio de Hacienda, tenemos el Banco Central, que son instituciones respetables en esta materia, pero a veces, sobre todo en materia de discapacidad, hay cosas que no se visualizan, hay cosas que no se visibilizan, porque el Estado normalmente está más enfocado en algunos datos económicos, en algunos datos, vamos a decir, sociológicos, demográficos, que se ven en los censos, pero es que el censo aquí lo hacemos cada 10 años. Entonces a veces tenemos ese retraso en los datos. ¿Cuál es la importancia que representa un sistema de datos de estadística confiable para la creación de políticas públicas, en especial para la creación de políticas públicas sobre discapacidad? Pues mira, ¿Cuál es la experiencia que tienen en España en ese sentido? Pues mira, Nilo, como antes comentaba, es un paso más de esa recopilación de datos para valorar la discapacidad, ¿no? Antes te decía el mecanismo que hay en España. Pues evidentemente en el momento en que una persona ya ha pasado por un equipo de valoración y le dicen que tiene un 33%, ya es muy fácil simplemente meterla en una lista en la que ya se recoja su nombre, su tipo de discapacidad, su porcentaje de discapacidad, la fecha de nacimiento, el género y dónde vive, ¿no? Dónde vive. ¿Por qué es importante tener estos datos? Primero porque ya estamos hablando que no es una encuesta. Una encuesta es una llamada telefónica en la que te preguntarán, ¿usted tiene de limitaciones, deficiencias o deformaciones? Si dices que sí, pues dirán, bueno, pero mucho, poco, nada. Bueno, algo. Bueno, pues ya está. Persona con discapacidad. Eso realmente es una encuesta, no es un censo, que sería el dato verdaderamente oficial. Con lo cual, qué importante es que efectivamente, como tú muy bien apuntas, los países tengamos tradición de hacer censos, ¿no? E intentar actualizarlos lo máximo posible, porque es verdad que hoy en día hay tecnologías. En discapacidad más es muy fácil mantener un censo, porque darse de baja el censo
supondría lamentablemente el fallecimiento de esa persona. Pero su discapacidad no va a ir hacia atrás, no se va a recuperar de una discapacidad. La discapacidad en cualquier caso aumentaría, ¿no? Con lo cual, una vez que tengamos el censo establecido, una primera foto, ya nos va a durar bastante tiempo. Habrá que actualizarla porque habrá personas nuevas con discapacidad, pero insisto, su porcentaje de discapacidad puede aumentar, pero es muy difícil que retroceda. Con lo cual, muy importante tener un censo. ¿Por qué es importante? Pues lo primero, porque tú ahora ya lo insinuabas, es decir, si no tenemos datos no existe, lo que no está datado no existe. Podemos hablar de conjeturas, de que existen en un sitio, de que hay más en otro, pero lo que no está realmente censado no existe. Y segundo, pues evidentemente, pues para planificar luego las políticas. No es lo mismo una persona con discapacidad física en Santo Domingo que a lo mejor en El Seibo, o que a lo mejor en Puerto Plata, o que a lo mejor en la zona fronteriza con Haití, con un pueblo fronterizo con Haití. No es lo mismo una discapacidad intelectual o una discapacidad sensorial, una ceguera en una ciudad de montaña que en una ciudad cercana a la costa, ¿no? Entonces, no es lo mismo que haya más personas con discapacidad en una franja de edad entre 0 y 20 años, por ejemplo, que entre 60 y 80. Entonces, el saber para quién planificamos las políticas es fundamental. Es más, yo creo que es que cualquier gobierno, su primer hoja de ruta en sus políticas, ya no solo en discapacidad, en cualquiera, deberían ser el establecimiento y el mecanismo, el desarrollo de unos censos, también, por supuesto, en el ámbito de la discapacidad. Muy bien, y en la nación española, en el Estado español, que nosotros sabemos que tiene una división muy particular, tiene una organización política muy sui generis, que nosotros en República Dominicana, al ser un Estado más centralizado, una república centralizada, no estamos muy relacionados con la forma de organización que tiene España actualmente. Entonces ustedes tienen un Estado nacional, tienen comunidades autonómicas y tienen algo que nosotros en República Dominicana lamentablemente habíamos heredado de España, pero lo perdimos en un momento de la historia, que era la fortaleza del ayuntamiento, es decir, de la administración local, como lo dicen en España, el poder municipal. ¿A qué viene esto? Nosotros quisiéramos saber las políticas públicas de discapacidad en España, ¿cómo se manejan? Es decir, ¿la maneja el gobierno o la manejan los gobiernos autonómicos o las manejan las administraciones locales, es decir, los ayuntamientos? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuáles son las competencias en esa pirámide, en esa jerarquía estatal? Nilo, lo has detallado perfectamente y veo que conoces muy bien la administración política y territorial de España, ¿no? La Constitución española establece que el Estado, la nación española, se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, ¿no? Y además dice qué competencias tiene el Estado y cuáles estas comunidades autónomas. Y en España es un Estado bastante descentralizado. Las comunidades autónomas, esas 17 comunidades autónomas más esas 2 ciudades, tienen un alto grado de competencias en materias además muy importantes para la ciudadanía de a pie, como son los 3 pilares básicos del Estado de bienestar social, ¿no? Que son la educación, la sanidad y los derechos sociales. Educación, sanidad y derechos sociales. Y casi te diría que el 98% de competencias a la hora además de, sobre todo lo más importante, que es dar servicios a la ciudadanía, recaen en las comunidades autónomas. El Estado establece una especie de barniz general para que haya una uniformidad posible en todas las comunidades autónomas, pero cada una de ellas luego ofrezca sus servicios. Esto también en la discapacidad. Es decir, las valoraciones que antes comentaba, pues están unificadas, los criterios de valoración unificadas desde el Estado, pero luego cada comunidad autónoma tiene sus propios equipos de valoración. La educación, la Convención apuesta por una educación en un método inclusivo, pero luego cada comunidad autónoma que tiene competencias en educación establecerá más o menos servicios, más o menos recursos, más o menos profesionales para que esa inclusividad sea efectiva. Con lo cual, lamentablemente, podemos encontrarnos que en una comunidad autónoma tengamos mayores servicios sociales, sanitarios y educativos, y en la comunidad autónoma pues los servicios decaigan un poco la calidad, ¿no? Muy bien, lo que quiere decir es entonces que en por lo menos en esta materia de servicios sociales, vamos a decir, la instancia primordial o que tiene la voz cantante no es el Estado nacional, sino las comunidades. Efectivamente, y es más, os pongo un ejemplo muy reciente, ¿no? Que un lenguaje más dominicanizado, que nosotros conocemos más los Estados Unidos, serían como un Estado, serían estados autonómicos. Efectivamente. Es más, lo pregunto porque usted estuvo o está o ha trabajado con el Ministerio
de derechos sociales y Agenda 2030. Eso es. Entonces parece como que hubiese algún tipo de conflicto de competencias claro. ahí. Es más, las políticas que yo ejercía como director general de discapacidad eran políticas que tendían o tienden a establecer unos criterios uniformes todo el país. Y el presupuesto también. Y el presupuesto también. Es más, el presupuesto que nosotros tenemos en discapacidad, por ejemplo, es menor que el que tiene cada una de las comunidades autónomas en discapacidad, que es mayor, porque las competencias recaen directamente en ellas, ¿no? Pero ¿qué labor importante hacemos desde el Estado? Que es fundamental, por eso es importante que haya una visión estatal, ¿no? Claro. Pues una es que se cumpla la convención en toda España. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento que se aprueba en la ONU en el 2008, que España lo ratifica en el año 2010, estamos obligados a que España se examine ante la ONU del cumplimiento de esa convención, igual que también lo está República Dominicana. ¿Esto qué implica? Pues que evidentemente las labores mías como director desde el Estado consistían y consisten actualmente en hacer trabajar a todas las comunidades para hacer cumplir esa Convención Internacional de los Derechos de la Discapacidad. Algunas comunidades pueden ir más rápido, otras pueden ir más lento, algunas más servicios, otras menos servicios. Pero el Estado vigilamos que haya una uniformidad entre todas las comunidades. Muy bien. Y bueno, usted estaba hablando de las políticas de inclusión educativa. Le da un enfoque muy fuerte a ese tema de la educación en esta materia. ¿Cuáles han sido las políticas públicas más efectivas o que han tenido más éxito en España para la inclusión de la población con discapacidad en el tren educativo español? Pues mira, por establecer los dos niveles que comentabas antes, Nilo, a nivel estatal, ¿qué hemos hecho? Pues sacar una ley que, cumpliendo lo que nos pide la Convención, que es el fomento de un sistema educativo inclusivo, hemos pedido a las comunidades autónomas, a través de una ley estatal, que refuercen la educación inclusiva. ¿Cómo? Puesto que existe otro mecanismo, que es el de la educación especial, colegios segregados, que en España ya tienen una larga tradición en la educación de manera especializada, tienen una larga tradición y hay grandes profesionales, que esos profesionales y esos conocimientos sirvan de apoyo a las escuelas inclusivas. Y eso lo hemos establecido en una ley estatal. Ahora bien, esa ley estatal, cada comunidad autónoma tiene que aplicarla a su ritmo. Habrá algunas que lo hacen con más velocidad y otras que les cuesta más, ¿no? Y encontramos casos de buenas prácticas entre todas las comunidades. De vez en cuando nos reunimos el Estado con las comunidades autónomas para compartir experiencias en discapacidad en todos los sectores. En la educación, por supuesto, también, ¿no? Y aquí nos compartimos entre las comunidades autónomas los casos de buenas experiencias. Pues, por ejemplo, aulas especializadas para niños con TEA en colegios inclusivos, la mayor formación del profesorado, como por ejemplo también la coordinación del sistema social con el sanitario y con el educativo, el crear lo que se llama la atención temprana, o como por ejemplo también, por supuesto, la dotación de recursos para fomentar la educación inclusiva. Muy bien, bueno, muy interesante. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado Jesús Celada sobre todos estos temas de la inclusión social, laboral, educativa de la población con discapacidad. Volvemos en breve. Defensor RD. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Jesús Celada, nuestro invitado especial, que vino de España para una actividad del Defensor del Pueblo que tuvo que ver específicamente con los derechos de inclusión social, laboral, educativa de la población con discapacidad en la República Dominicana, y estábamos conversando sobre algunas políticas concretas que han sido efectivas tanto en el ámbito español como a nivel internacional de la inclusión en el ámbito educativo de la población con discapacidad. Jesús, también queremos saber cuál es la importancia de la organización civil, la organización social, la sociedad civil, como también se le dice, en esta materia, porque normalmente nosotros tenemos un ente llamado Estado, un ente llamado gobierno, que mal que bien traza la política y en algunas ocasiones a veces no escucha muy bien a las poblaciones interesadas en esa política pública. ¿Cuál es la importancia que usted ve de que estas poblaciones, estos grupos
de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos que tienen alguna discapacidad, se organicen en la llamada sociedad civil? Bueno, pues la verdad es que es fundamental. Es decir, en discapacidad se ha demostrado en cualquier país que cuando la sociedad civil organizada lo hace en torno a la discapacidad, bien sean las propias personas con discapacidad o bien sean sus familias, se ha demostrado que es el motor realmente que genera y que promueve el desarrollo de sus derechos en ese entorno, ¿no? Es fundamental. Antes te ponía el ejemplo de la sociedad española, que ya hace 100 años comenzaron con el desarrollo de esas asociaciones, la primera la de personas ciegas, la ONCE, luego vino la de personas sordas y luego el resto de discapacidades, hasta recientemente el autismo y la salud mental, que tienen ya unas décadas a sus espaldas, son las más nuevas, pero ya tienen unas décadas a sus espaldas. Y es fundamental. Fíjate qué importante es, Nilo, que hasta en España la propia ley reconoce un apartado y un principio que es el del diálogo civil. La propia ley reconoce que la administración, el gobierno, está obligado a mantener un diálogo permanente con el tejido asociativo en torno a la discapacidad. Son el motor del cambio. Es decir, sin una fuerza social potente en el ámbito de la discapacidad, la administración no va a actuar. Yo te cuento mi experiencia, incluso como director, pues me he encontrado muchas veces en otros ministerios españoles, cuando yo les iba a reclamar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pues me he encontrado a personas insensibles, pues porque no han vivido la discapacidad de cerca, o al revés, también me he encontrado algún ministerio y algún departamento muy sensibilizado porque resulta que el hijo o la hija de alguno de los responsables políticos o administrativos de ese departamento tenía una discapacidad y por lo tanto se ha sensibilizado, ¿no? Qué importante es eso, que la sociedad civil sea fuerte. Aquí tenéis un artículo en la Constitución que es el derecho al asociacionismo. Lo que tiene que hacer la administración es, primero, fomentar ese asociacionismo en la discapacidad y, segundo, por supuesto, escucharles, ¿no? Y esa asociación que usted mencionó, que en la exposición que usted tuvo hace algunos días aquí en la República Dominicana sobre la inclusión de las personas con discapacidad, usted habló de la ONCE. ¿Qué significa ONCE? Y si mal no recuerdo, tuvo algo que ver con lo que usted mencionó al principio de la Guerra Civil Española y la inclusión, o vamos a decir, de la creación de políticas públicas para personas con ceguera. Bueno, pues la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos en España. Es una organización que nace algo más de 90 años, que nace por la unión de las propias personas ciegas que se habían quedado ciegas en la Guerra Civil Española, que se agrupan reivindicando sus derechos a la educación, su derecho a la formación, su derecho al empleo, su derecho a recuperar su vida a pesar de la ceguera, su derecho, por supuesto, a formar una familia y su derecho a vivir de manera independiente, ¿no? Y a envejecer en dignidad. Y la ONCE en aquella época contó con el apoyo del gobierno de turno, le concedió el permiso para operar en un aspecto tan concreto como es el de la lotería, y en España todos los días del año, desde aquel 1938, creo recordar que fue la fecha, hasta hoy, todos los días del año se celebra un sorteo en el que cualquier ciudadano podemos ir a una caseta de la ONCE donde un vendedor con discapacidad nos va a vender un cupón, que luego hay un sorteo por la noche y nos puede tocar una cantidad, ¿no? Ese mecanismo de financiación que obtuvo la ONCE en los años 30, en 1930, le ha permitido financiarse, pero para un único objetivo, que es trabajar por los beneficios y el desarrollo y los derechos de las personas ciegas. La ONCE, que es muy generosa en sus acciones, no solamente se ha quedado con las personas ciegas, sino que da también amparo y cobijo a otras discapacidades. Y para eso creó una fundación que se llama la Fundación ONCE, que va a cumplir ahora casi 30 años, y además también tiene una red empresarial que se llama Ilunion, y ese tejido entre Ilunion, la ONCE y la Fundación ONCE constituyen lo que se llama el Grupo Social ONCE. Ilunion es un tejido empresarial que hay en España en el que el 75, creo recordar, % de personas que trabajan en Ilunion son personas con cualquier tipo de discapacidad, con lo cual son un ejemplo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, de inclusión social, de empleo para personas con discapacidad y, sin duda, de éxito de una sociedad en su conjunto. Muy bien, interesantísima la historia de cómo se introdujo en el día a día de la vida pública esas organizaciones
y que nosotros deseamos que así sea también en nuestro país y en todos los países de América Latina. Hablamos de esa organización a nivel de la sociedad civil, pero a nivel internacional, ¿cuál es la estructura que existe o se ha creado en beneficio de las personas con discapacidad? Pues mira, a nivel internacional tenemos por un lado el espacio gubernamental, por así decirlo, que es la ONU, que establece y que fijó en el año 2008 un texto que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que los países que formamos parte de la ONU, los Estados miembros, ratificamos en los sucesivos años y que antes te comentaba, estamos obligados a examinarnos de lo que hemos ratificado, que es esa convención, y de cómo la estamos aplicando a nuestro marco normativo. En España nos examinamos ya 2 veces, una en el 2011 y otra hace 3 años, en el 2019, y esos exámenes se celebran en Ginebra, en la sede de la ONU, y bueno, pues son exámenes un tanto delicados y complejos, ¿no? Eso por la parte gubernamental. Pero luego también está la parte asociativa. En Europa existe el Foro Europeo de la Discapacidad, que es la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, igual que en España tenemos la ONCE. En España hay un paraguas de todas las discapacidades, desde la ONCE hasta la discapacidad de salud mental, que se llama el CERMI. Bueno, pues el CERMI, su homólogo a nivel europeo es el EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad. Pero es que a nivel internacional también está la Asociación Internacional de la Discapacidad, ¿no? Que bueno, pues ejerce esa labor de ser la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. Si no recuerdo mal, su presidenta es una mujer de Ecuador que tiene un hijo con autismo y es la presidenta actual de AIDA, que es la Asociación Internacional de la Discapacidad. Por lo tanto, tenemos por un lado el gubernamental, por otro lado el asociativo, pero también luego hay medidas económicas. La Agencia Española de Cooperación Internacional coopera en proyectos de discapacidad. La propia ONCE, la Fundación ONCE, tiene la FOAL, que también colabora con países latinoamericanos, lo está haciendo aquí en República Dominicana con la Fundación Francina Hungría en proyectos de mujeres ciegas y mujeres con discapacidad visual, pero también tenemos un fondo importante que es el del Programa Iberoamericano de la Discapacidad, que procede de la Secretaría de Estados Iberoamericanos, en el que 8 países latinoamericanos, incluyendo a República Dominicana y también a España, compartimos experiencias en el ámbito de la discapacidad, con lo cual existe un tejido internacional rico formado por la sociedad, por los gobiernos y por la parte también económica. Muy bien, bueno, estamos hablando de que es todo un movimiento internacional y todo un movimiento regional organizado en favor de las personas con discapacidad. Jesús, usted tiene una experiencia que a nosotros nos llama mucho la atención, que es la experiencia que ha tenido sobre las Olimpiadas, o vamos a decir la parte deportiva en esta materia. Usted tuvo una experiencia ejerciendo como guía de un atleta español con una discapacidad visual. ¿Usted puede hablarnos un poco de eso, esas Olimpiadas que, si mal no recuerdo, se le llaman paraolímpicas, que por cierto en República Dominicana le ha ido bastante bien en las últimas ediciones? Nosotros lo hemos visto en los canales de televisión, en internet, cuál ha sido el rendimiento de nuestros atletas en esa materia. Es algo muy bonito. ¿Usted puede hablarnos un poco sobre esa experiencia que usted ha tenido y cuál es esa organización a nivel internacional que maneja todos esos temas de las Olimpiadas, del deporte de las personas con discapacidad? Bueno, por hacerte una pequeña corrección, y esto es algo que nos ha pasado a todos, cuando empezamos a trabajar en discapacidad, se llaman paralímpicas, no es paraolímpicas, es paralímpicas. Paralímpicas. Eso es. Se llama los juegos, son los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado de paralímpico? Bueno, se le quita la O para evitar que haya 2 siglas, 2 vocales seguidas, la A y la O, se le quita la O y es paralímpicas. Son las Olimpiadas en las que participan deportistas con discapacidad intelectual, sensorial, parálisis cerebral y física, ¿no? Y son un hito, un evento deportivo pues al más alto nivel, ya no solo en lo deportivo, en lo humano, en lo mediático, en lo presupuestario. Cada país que organiza unos Juegos Olímpicos está obligado también a celebrar los Paralímpicos, ¿no? E insisto, en las mismas instalaciones, en los mismos horarios, con los mismos recursos que los Juegos Olímpicos. Yo he tenido la suerte de participar como guía con un chico ciego, con un amigo mío personal, que somos
somos íntimos y hemos participado en competiciones internacionales juntos en la modalidad de duatlón, que es correr, nadar y correr en larga distancia. Y bueno, pues hemos quedado 2 veces campeones del mundo. Para mí ha sido una sorpresa. Yo era deportista a un nivel alto, pero lo había dejado, y cuando conocí a Fernando Riaño, mi amigo, que es un chico ciego, pues me propuso apoyarle, guiarle en competiciones a un alto nivel, que yo nunca me hubiera imaginado llegar hasta ese nivel porque no lo tenía, y gracias a él pues he tenido la suerte de ser 2 veces campeón del mundo con sorte. El mérito lo tiene él. Muy bien. Bueno, interesantísima la experiencia que usted ha tenido en toda su vida, porque comenzó con la geodesia, que podemos hablar un poco de qué es eso específicamente, la ingeniería, la geografía. Pasa por el mundo de la discapacidad desde la administración pública, también la sociedad civil, la política, pero también está en el ámbito olímpico. Es algo sumamente interesante todas esas experiencias que usted ha tenido. Vamos a seguir con nuestro programa y, como siempre, vamos a escuchar y a ver nuestra tradicional cápsula Construyendo Ciudadanía Responsable. Adelante. El Defensor contigo. Como parte de nuestro trabajo de empoderamiento y conocimiento de los derechos humanos y fundamentales para nuestra sociedad, el Defensor del Pueblo, en alianza con el Instituto 512 de Inicia Educación, lanzan la certificación en derechos humanos para líderes comunitarios, dirigida en una primera etapa al personal operativo del programa Supérate, en el marco de la formación de derechos humanos y construcción de ciudadanía. Este programa impactará a más de 1,000 líderes comunitarios a nivel nacional y cuenta con un diseño de más de 16 horas de contenido formativo en derechos humanos y construcción de ciudadanía. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con nuestro invitado especial, Jesús Celada, quien es especialista en políticas públicas para la discapacidad. Y al principio del programa estábamos hablando de su perfil profesional y nos llama la atención el tema de la geodesia. Y nos gustaría saber todo eso de la geodesia, la cartografía, la ingeniería y cómo se dio ese tránsito de esa profesión. Porque hay veces que la vocación es esa. Nosotros a veces estudiamos cosas, nos dedicamos a cosas y el proyecto de Dios, pudiéramos decirlo así, o el destino, pudieran decir los otros, nos lleva por otros caminos de servicio a la sociedad. ¿Cómo se dio eso? Primero, ¿qué es la geodesia y cómo se dio ese tránsito, esa transición de la profesión suya de base a trabajar con las personas con discapacidad? Pues mira, Nilo, la geodesia es una rama que tiene que ver mucho con la física y con la matemática, hoy en día ya aderezada con toda la tecnología informática que existe, claro, que sirve para hacer observaciones de la esfera terrestre, tanto observaciones físicas como matemáticas, analizarlas y determinar cómo es la forma de la Tierra, la forma exacta de la Tierra. La Tierra pensamos que es una circunferencia, una esfera, no lo es, tiene una forma que se llama el geoide, pero el determinar exactamente la forma de la Tierra luego nos sirve para muchas cosas. Fíjate, hoy hablamos del cambio climático, pues entre otras cosas es fundamental conocer la forma de la Tierra para analizar el cambio climático, ¿no? Y esa definición lo más exacta posible de la forma de la Tierra pues tiene una componente, ya os digo, matemática y física muy fuerte. Yo me dedicaba a eso, precisamente, ¿no? Luego está relacionado con estudios de astronomía, la sísmica tiene que ver en función de la forma de la Tierra, bueno, en fin, la gravedad, movimientos tectónicos, muchas cuestiones ya de ciencias de la Tierra. ¿Cómo fue el cambio? Pues mira, pues fue en un momento de mi vida en el que yo había aprobado oposiciones, con lo cual en España aprobar oposiciones significa que tú ya tienes un trabajo de por vida en la administración pública, y mi trabajo de por vida estaba centrado en la geodesia y en la física, que era lo que había estudiado en mi etapa universitaria. Y en el 2011 pues dije, oye, yo ya que soy funcionario y me puedo mover por distintos ministerios, que eso es un privilegio, y encima tener un trabajo de por vida, estoy ya aburrido de tanta tecnología, tanto chip, tanta investigación. ¿Por qué no me dedico a lo que siempre me había gustado, que es tratar con las personas? El trato humano, algo más cercano al ciudadano, ¿no? Y me puse a buscar plaza y encontré una en la dirección de discapacidad. Y francamente yo no tenía nada que ver con discapacidad, no conocía la terminología, es decir,
no la conocía y bueno, pues me tuvieron que enseñar, como es normal. No sabía ni el término personas con discapacidad, pues utilizaba lo que se utilizaba en la época, minusválidos, disminuidos, términos que a día de hoy suenan más despectivos, ¿no? Me tocó formarme, me tocó hacerme muchas preguntas con la misma normalidad que las has planteado tú, ¿no? Y así aterricé en el ámbito de la discapacidad. Luego, fíjate, Nilo, te voy a contar que le di mucho sentido cuando descubrí que la discapacidad ya no tiene esa visión asistencial, esa visión paternalista, esa visión del cuidado, de la protección, que yo pensaba que me iba a dedicar a eso, ¿no? A desarrollar políticas para la protección, para el cuidado. Y el director de turno de la discapacidad me dijo, no, la discapacidad es una ciudadanía que quiere gozar de plenos derechos. Las personas con discapacidad quieren seguir estudiando, lo que hemos hecho los que estamos aquí, estudiar, formarnos para luego trabajar. Y queremos formar una familia, y queremos independizarnos, y queremos envejecer en un sitio cómodo. Entonces las personas con discapacidad quieren llevar todo ese desarrollo vital y hacer deporte, y salir de ocio, y formar, como digo, una familia, y moverse por la ciudad. Entonces todo ese recorrido vital de una persona con discapacidad requiere que profesionales de cualquier rama desarrollen bienes y servicios que estén adaptados a sus capacidades. Pues el que es ingeniero y desarrolla una aplicación informática para un móvil, la tendrá que desarrollar pensando que a lo mejor la va a utilizar una persona que es ciega y que, por lo tanto, le tendrá que hablar una voz para decirle en qué pantalla está. Entonces, al final te das cuenta que todas las profesiones, los periodistas, arquitectos, ingenieros, por supuesto los sanitarios, pero todas las profesiones tenemos algo que ver con la discapacidad. Porque fijaros, hay un concepto muy importante que establece la ONU, que es la discapacidad. Y ya la discapacidad no es la particularidad de una persona. Ya no es que una persona sea ciega o una persona no pueda caminar o una persona tenga una lesión medular. No, eso no es la discapacidad. La discapacidad es las características de cualquiera de nosotros relacionada con un entorno. Si el entorno en el que nos movemos es inaccesible, todos tenemos discapacidad. Si yo para entrar aquí, pues viene una persona en silla de ruedas y encuentra un escalón, estamos acentuando su discapacidad. Pero si en vez de un escalón se encuentra una rampa y llega a este plató, pues no tiene discapacidad, ha podido entrar aquí perfectamente. Entonces, qué importante es que ese entorno en el que todos participamos le eliminemos sus barreras, porque eso permitirá no hablar de la discapacidad. Bueno, y ahora que usted habla de su experiencia en la geodesia, la cartografía, la ingeniería en general, nos llama la atención que en nuestro país, ingeniero, tenemos un pequeñito problema a nivel municipal, que tenemos ciudades muy poco amigables con las personas con discapacidad. Y eso es una realidad y es algo que nosotros denunciamos desde este medio de comunicación. Usted puede andar en una acera en República Dominicana y fácilmente se fractura un pie, fácilmente se cae por un desagüe. Es decir, y también tenemos edificios públicos y privados que no están, si usted se fija, no están diseñados de una manera tal de que las personas con discapacidad sencillamente no tengan la discapacidad, como se dice. ¿Qué recomendación usted nos tiene a nosotros y qué experiencia tuvo en España o ha tenido en España con respecto a todos esos temas de las obras civiles, de la infraestructura civil amigable para las personas con discapacidad? Bueno, coincido contigo que el panorama aquí en Santo Domingo no es fácil. Para una persona moverse en silla de ruedas o con unas muletas no es fácil, pero yo voy más allá. Es decir, cada vez vamos viendo más patines en la calle y vamos viendo a más personas con carritos, con sus bebés, o personas que llevan una maleta con ruedas y que les va a ser muy difícil moverse por la ciudad. A mí me ha sorprendido que esté tan mal la ciudad y en ese sentido es verdad que hay que hacer un llamamiento a los gobiernos locales para que actúen y eliminen esas barreras, ¿no? España lo tuvimos en su día. En España es verdad que ha habido un proceso de transformación gracias a ese motor de la sociedad civil que antes comentaba, que ha sabido imponer a los gobiernos locales a que desarrollen en sus políticas de obras la eliminación, incorporen la supresión de barreras. Hay más medidas, es decir, pues desde, por ejemplo, premiar aquellas ciudades que tienen buenas prácticas. Tenemos unos premios en España que reconocen ciudades que tienen buenas prácticas de accesibilidad, porque, insisto, al final todos utilizamos las barreras accesibles, ¿no? La supresión de las barreras a través de la accesibilidad nos viene bien a todos. Entonces tenemos unos premios que reconocen a ayuntamientos que hacen buena labor. Si se lo damos a un ayuntamiento, al año siguiente el ayuntamiento al lado lo quiere,
con lo cual ya se tiene que poner las pilas en suprimir barreras para presentarse a estos premios que los entrega la Reina, que es una institución en España y que al final pues todo el mundo le gustaría ganar. Pero también es verdad que obligamos a que el presupuesto, estamos trabajando ahora a nivel estatal para que el presupuesto de contratación de obra pública del Gobierno central, una parte del presupuesto vaya destinada única y exclusivamente a proyectos en materia de accesibilidad en las ciudades y se supriman barreras, ¿no? Es fundamental. Y no solo las físicas que comentamos ahora, también, insisto, las sensoriales y las cognitivas. Bueno, por eso es que vemos en Europa y también aquí en República Dominicana se han empezado a ver esos semáforos que son para peatones que tienen voz. Es decir, aquellas personas que no pueden ver, por lo menos pueden escuchar, cruce, no cruce, deténgase, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que hacer una inversión en eso que a la larga lo único que va a hacer es revalorizar la misma ciudad. Es decir, eso le eleva el valor a la ciudad, al municipio. Pues totalmente de acuerdo, Nilo. Yo siempre digo una cosa, y es que lo que es bueno para la discapacidad, en lo que sea, lo que es bueno para la discapacidad es también bueno para la sociedad. Entonces, los políticos tenemos o tienen que gobernar con ese principio, ¿no? Pero fíjate, esto es un sin parar. La discapacidad siempre va a estar demandando. Yo te pongo un ejemplo. Podemos hacer una ciudad perfectamente accesible, pero en España ahora nos encontramos un doble problema. Y es que por un lado, existen compañías que alquilan en la calle patinetes, los usuarios los alquilan por la calle y luego van y los dejan aparcados en cualquier sitio de la acera. Y va un señor o una señora con un bastón, una persona ciega, no ve el patinete y se cae. Y hay varios accidentes. Y otro problema que estamos teniendo ahora, que ya se está empezando a regular, es que los coches eléctricos no emiten ningún ruido. Y entonces, en una calle en la que no hay rebaje entre el bordillo y el carril de la calzada del vehículo, como son en las zonas céntricas de la ciudad, donde no hay esa separación entre el bordillo, no hay el desnivel entre el bordillo y la acera, bueno, pues que provoca que haya personas ciegas, o incluso a mí me ha pasado, que he ido por la calle andando y de repente me he encontrado detrás un vehículo eléctrico que no hace ningún ruido, que te tiene que pitar para que te muevas, ¿no? Entonces, son un peligro. Es decir, fíjate lo interesante que tiene la discapacidad, que esto es nunca se alcanza al tope y siempre constantemente empieza a surgir pues necesidades, ¿no? En España ahora mismo estamos precisamente trabajando, como te contaba, para que los vehículos eléctricos emitan un sonido y las personas que son ciegas o personas que tienen una baja visión o cualquiera de nosotros que vas despistado con el móvil, sepas que te viene un vehículo porque a día de hoy, insisto, no le oyes y es un auténtico peligro la ciudad. Bueno, y sobre todo aquellos vehículos eléctricos que son de motor, es decir, las motocicletas que usan mucho los delivery, sobre todo en Europa, que bueno, andan para arriba y para abajo, con una velocidad y al final algo que es bueno para el medio ambiente, algo que es provechoso para la sociedad, termina siendo un elemento que, vamos a decir, pudiera fomentar los accidentes, las heridas en las personas. Jesús, ya para terminar, algo muy, muy importante para nosotros. En República Dominicana tenemos una ley que obliga a la inclusión laboral de personas con discapacidad, el 2% para el sector privado y el 5% para el sector público. Es decir, en la nómina, el 5% tiene que ser con personas con discapacidad y el 2% en las empresas privadas. Esa parece ser una de las pocas políticas públicas que hemos diseñado en República Dominicana, pero parece que se necesita más para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que vaya más allá de cuotas. Bueno, pues se necesitan dos, básicamente, Nilo, y son muy importantes, evidentemente. Mira, la primera es sancionar. Es decir, que aquellas empresas que incumplan esas cuotas que están establecidas por ley sepan y se vean amenazadas de que en caso de incumplimiento vayan a tener una sanción, y una sanción además considerable. Ojo que también nos pasa en España, ¿eh? Los mecanismos sancionadores por la inspección de trabajo muchas veces no cumplen con las expectativas del colectivo de la discapacidad, que sabemos que empresas que incumplen no están siendo castigadas. Y lo segundo es la sensibilización, convencer a los empresarios, a las empresas, de que contratar a personas con discapacidad fomenta mayor sociabilización entre los empleados, mayor sensación de pertenecer a la empresa, mayor solidaridad entre el resto de proveedores y sobre todo mayor garantías a la ciudadanía de que esa empresa es socialmente responsable con la discapacidad. Todos ganamos. Muy bien, bueno, y ya hemos aprendido muchos conceptos sobre la discapacidad, la experiencia comparada, que es muy importante para nosotros, y les recordamos
que en las redes sociales del Defensor del Pueblo ya hay algunas publicaciones sobre la terminología correcta para referirse a las personas con discapacidad y sus distintas manifestaciones en la vida ordinaria. Eso es algo muy importante. Ustedes pueden consultar en @defensorRD en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Ahí están apareciendo desde esta semana todas las formas correctas de referirnos a las discapacidades que afectan a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas. Señor Jesús Zelada, ha sido un gran placer tenerlo aquí en República Dominicana. Le deseamos un feliz retorno a España, un país que le tenemos tanta admiración, pero también mucho cariño a España, porque allá tenemos muchos compatriotas, sobre todo en la zona de Madrid, muchos dominicanos viviendo y trabajando que fueron acogidos por el pueblo español. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos y mañana lunes aparece en YouTube nuestro programa. No nos podemos despedir sin antes desearle una gran felicitación, unas grandes bendiciones a todos los padres en República Dominicana, porque hoy es el Día de los Padres. Muchas felicitaciones, muchos abrazos a todos aquellos padres que han sido responsables con sus hijos, con sus nietos, pero también con sus ascendientes. Eso es así. Y les deseamos una semana llena de provecho y de mucha dicha. Nos vemos en un futuro próximo. Así es, el que